Hola, ¿cómo están? El asilo es un derecho que está protegido por normas internacionales. La violación a este asilo marca un precedente peligroso para nuestra región y el resto del mundo. Hay una condena internacional contra el gobierno del Ecuador y la CELAC sesiona donde Venezuela decide cerrar su embajada en Quito, su consulado también en esa ciudad y en Guayaquil, señalando que sus funcionarios deben retornar de manera inmediata a esta nación suramericana hasta que se restablezca el orden constitucional y el derecho internacional. Hoy vamos a analizar todos esos escenarios, con qué objetivo Ecuador pretende aislarse. Aitor Martínez y Francisco Coloane nos acompañan. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa para poder, con precisión, entender a qué se refieren los tratados internacionales y cómo funciona el asilo. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi el asilo. ¿Será un derecho seguro? Cuando se habla de asilo, las personas lo relacionan con alguna condición política. La mediática le ha dado más énfasis a ese punto, pero este es un recurso mucho más amplio. Según la ACNUR, la figura de asilo se refiere a una práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios derechos fundamentales. También atañe a quienes sufren de persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas. La mayoría de los estados en América Latina, al otorgar la figura de asilo, se basan en lo estipulado en la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, más conocida como la Convención de Montevideo de 1933, que arrojaba un tratado internacional el año 1933, donde sus capítulos y artículos detallan la condición de asilo. Otra referencia que podemos mencionar es asumir el proceso de asilo político en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, suscrita en la capital de Austria el año 1968 y que entró en vigor en 1980. También hay que señalar que cuando una persona solicita asilo político debe mostrar que sufre de persecución y que está sobre todo bajo su pertenencia activa a algún tipo de organización de carácter político, religioso, social, racial o nacional. En el caso de asilo humanitario, la condición es otra, debido a esas circunstancias sociopolíticas de un territorio que obliga a parte de su población a emigrar para evitar la muerte sin que el gobierno del país de origen sea capaz de ofrecerles algún tipo de protección. ¿Qué dicen los tratados internacionales sobre estas figuras? También se lo mostramos. Los tratados de Estado son base del derecho internacional para tratar de resolver controversias. El peso político de los gobernantes del Estado pesa también ante estas decisiones. Los recientes hechos políticos en Ecuador, donde el ex vicepresidente Jorge Glass fue secuestrado violentamente tras un asalto a la embajada mexicana en Quito, violando tratados internacionales. Otro ejemplo cuestionable ha sido la situación del fundador de Wikileaks, el periodista Julian Assange, quien estuvo asilado también en una embajada, esta vez la de Ecuador en Reino Unido, y tiempo después se conocía de acciones que también violaban su protección internacional. La guerra mediática, otro de los factores que sumamos, que utiliza la figura de asilo como elemento para desacreditar a gobiernos. Ejemplo, donde en otros países varios ciudadanos albergan esta figura, pero con otro tipo de intereses. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados. Recibimos de manera inmediata, nos acompaña exfuncionario además de Naciones Unidas, experto en temas internacionales, el doctor Francisco Coloane con nosotros. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Coloane, cuando revisamos estos últimos acontecimientos, el asalto a la embajada mexicana en Quito, la situación que atravesó Julian Assange, que aún se mantiene además detenido en una máxima cárcel de seguridad en Reino Unido, nos preguntamos, ¿en qué condiciones está el derecho internacional? Bien, partamos de una postura bien macro y después vamos a lo específico. El derecho internacional
empieza a tener un protagonismo en los acuerdos entre naciones post Segunda Guerra Mundial a partir de la nueva Carta de Naciones Unidas del año 1945. Por lo tanto, ese diseño de derecho internacional partía de la base en que habían dos sistemas en el mundo. El sistema soviético, digamos, con una ideología específica, que era la ideología del socialismo, la ideología del comunismo, y el otro sistema, el sistema no soviético, que no abogaba ni por el socialismo ni por el comunismo, sino que se llamaba el mundo liberal, que abogaba por un sistema de libertad capitalista, por llamarlo de alguna manera muy general. Entonces, la Carta de Naciones Unidas parte de esa base y todos los tratados que posteriormente se van modificando o se van adoptando o se van transformando, ¿no es cierto?, se transforman en función de esa realidad bipolar. Y eso hay que entenderlo con mucha claridad porque hoy día no vivimos un mundo bipolar. Hoy día tenemos un mundo de una hegemonía absoluta, que es la hegemonía liberal capitalista, del modelo de Estado liberal capitalista, y que no existe contención frente a ello. Por eso que Israel se permite de bombardear el consulado de Irán en Damasco, y no es considerado ninguna violación, no hay un reclamo por parte de la alianza hegemónica, particularmente la liderada por Estados Unidos, la alianza transatlántica, respecto a esa violación. Respecto a lo de Ecuador y México, eso mismo. Entran, ¿no es cierto?, a la embajada de México. Esas son violaciones de tratados internacionales, eso es una violación del derecho internacional. Ahora, el derecho internacional como tal no es coercitivo, sí las constituciones de los estados, porque a nivel universal no existe un estado universal. El planeta Tierra no es un estado propiamente tal constituido como una unidad uniforme en donde tenemos billones y billones de personas que confluyen, ¿no es cierto?, bajo o dentro de un orden constitucional único. Eso no existe. Por lo tanto, la medida coercitiva del derecho internacional no existe. Por lo tanto, todos los tratados y las normas del derecho internacional son acciones, instrumentos de buena voluntad. Son instrumentos de buena voluntad, doctor Coloane. Usted nos dice son instrumentos de buena voluntad. ¿Qué pasa con aquellos países que lo vulneran? Por ejemplo, Ecuador. No solamente a la Carta de Naciones Unidas, sino a los tratados internacionales que ellos mismos han refrendado. Es decir, a los gobiernos no se los obliga, pero los gobiernos participan de estos mecanismos. Y asimismo, si esto, con toda esta explicación, realmente podemos ver que el asilo es un derecho violable. Es, absolutamente. Hoy día no existe ya la inmunidad diplomática si no hay una sanción internacional, digamos, que es un juicio, una opinión. La sanción internacional no es coercitivo, no hay ninguna forma de obligar a Ecuador que rehaga lo que hizo o deshaga lo que ya hizo. No hay forma. No hay forma de castigar a Israel por haber bombardeado el consulado de Irán en Siria. No existe esa medida coercitiva. No existe ni siquiera que la Corte Penal Internacional de Justicia, en un caso hipotético, obligue a Israel a entregar las disculpas o reparar el daño al consulado de Irán en Damasco, o reparar el daño a los deudores de las víctimas, que creo que fueron 7, de ciudadanos iraníes. No existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no existe una constitución universal concebida en el universo, el planeta Tierra, como un Estado constituyente, por decirlo de alguna manera. Esa realidad no existe. Por lo tanto, hoy día vivimos la máxima, diría yo, en el periodo postsoviético, porque la Unión Soviética era un polo de contención. Había una forma de diálogo, había una forma de
de dos polos de poder, ¿no es cierto?, que tenían que obligatoriamente negociar. Ahora, supongamos que hoy día existiera la Unión Soviética. No estoy diciendo de que va a estar a favor de México y en contra de Ecuador, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la arquitectura jurídica hoy día está violada, porque esa arquitectura jurídica está siendo violada permanentemente por la Alianza Transatlántica, por el poder hegemónico absoluto que hoy día existe, que es el monopoder polar. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede redimir la situación de Ecuador. Lo hecho ya está hecho. Lo que puede hacer México es elevar una demanda judicial a la Corte Penal Internacional de Justicia en La Haya, y La Haya va a decretar una opinión, va a decir algo que es verbal, oral, pero no tiene nada coercitivo para que Ecuador deshaga lo hecho o pida una disculpa. No tiene ninguna posibilidad la Corte Internacional de deshacer lo que ya hizo Ecuador, el daño que le hizo Ecuador a México y el daño que le hizo al personaje en cuestión. Quiero agradecerle al doctor Francisco Coloane por habernos acompañado hoy en el mapa con datos no solamente históricos, sino también fundamentales de los principios del derecho internacional y de estos tratados que nos ayudan a entender por qué accionan así estos gobiernos. De esto y más vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, y lo hacemos revisando nuestra escala. A través del portal web de nuestra casa informativa Telesur, que está reseñando de esta manera. Lo mostramos en la pantalla del mapa. Ecuador del lawfare a la violación del derecho internacional. La violación de la embajada mexicana en Ecuador podría derivar en sanciones económicas al país y en un posible juicio político contra Daniel Noboa. El gobierno del empresario nacido en Miami decidió violar todas las normas internacionales y ordenar a las fuerzas de seguridad ecuatorianas invadir esa sede diplomática mexicana para proceder a secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass. Tanto por izquierda como por derecha, las fuerzas políticas del Ecuador relacionan la decisión de violentar el derecho internacional por parte del presidente ecuatoriano con la pérdida de popularidad de cara a la consulta que se va a desarrollar este domingo 21 de abril. Andrés Arauz, por ejemplo, quien es secretario general de la Revolución Ciudadana, declaraba: creemos que el comportamiento de secuestrar a Jorge Glass de la Embajada de México, que es jurisdicción mexicana, recordaba, podría considerarse secuestro y por ende ser una causal de destitución del actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantallas, Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México. Y a un costado, Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Y es que esta mañana, durante su conferencia matutina, López Obrador reiteraba ese llamado a la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien cumple su 5º año encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Además, agregó que si se llegara a lograr, sería un acto de justicia del más alto nivel y un buen mensaje para el mundo para que se respete la libertad de expresión y también todas sus manifestaciones. Para hablar de esto, vamos a sumar desde España. Nos acompaña el abogado especialista en materia de derechos humanos, Aitor Martínez. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. ¿Qué tal? Muy buenas. Es un placer. Viendo esa imagen de López Obrador y lo que reseñaba más temprano, le quiero preguntar, ¿hay realmente condiciones para una liberación de Julian Assange, para retirarle los cargos en concreto? Y segundo, tomando en cuenta que Estados Unidos va a elecciones en noviembre. Bueno, en primer lugar, le voy a responder como miembro del equipo legal de Julian Assange. Y efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se suma a un llamado de toda la comunidad internacional para parar esta extradición. Toda la arquitectura internacional de derechos humanos, desde relatores especiales de la ONU, grupos de trabajo
del Consejo de Derechos Humanos, altos representantes del Consejo de Europa, así como organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Frontera y diversos mandatarios del mundo, como también, por ejemplo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, todos al unísono vienen solicitando el fin de esta extradición y la retirada de cargos contra Julian Assange, incluido recientemente el propio primer ministro de Australia, que ha comunicado en una reunión con la administración norteamericana, ha dicho enough is enough, es decir, ya es suficiente con este asunto. Y en concreto el presidente Andrés Manuel López Obrador es, sin ningún género de dudas, una de las caras más visibles en esa petición unívoca y universal de retirar los cargos contra Julian Assange. ¿Y por qué toda la comunidad internacional se ha posicionado contra esta extradición? Pues indiscutiblemente porque puede suponer un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo, ya que de los 18 cargos que pesan contra Julian Assange en el distrito este de Virginia, 17 se enmarcan bajo la ley de espionaje de 1917, una ley que fue establecida en el marco de la Primera Guerra Mundial para perseguir a espías y que no recoge o registra precedente de aplicación contra un periodista simplemente por publicar información veraz que acreditaba crímenes de guerra. Por lo tanto, se trata de una acción penal, la de Estados Unidos, que atenta contra el núcleo de la prensa libre del mundo, y de ahí que toda la comunidad internacional, y en concreto además el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hayan posicionado contra esta extradición. Ahora, en medio de todo esto, yo quiero compartirle nuestra leyenda para poder entender qué intereses hay detrás y sobre todo cuál sería el mayor riesgo, no solamente para nuestra región, sino también para el resto del mundo. Hace instantes culminaba la reunión virtual de jefes de Estado de la CELAC, presidida por la presidencia pro tempore a la cabeza de Xiomara Castro. Desde allí el presidente de Venezuela decía esto: frente a ese acto tan aberrante de prepotencia, el presidente Noboa, he ordenado cerrar la embajada de Venezuela en Quito, en Ecuador, y también los consulados que funcionan tanto en Guayaquil como en Quito, y que regrese el personal de inmediato hasta que se restituya el derecho internacional en el Ecuador. Doctor Aitor Martínez, esto marca un precedente peligroso, no solamente para el Ecuador, que además se está aislando de toda la comunidad internacional. No hay seguridad para las embajadas de otros países acreditados en el Ecuador, y esto, sin lugar a dudas, tiene que tener un interés de trasfondo, no solamente por la acción que hoy Venezuela marca en respeto y la seguridad también de su cuerpo diplomático acreditado en este país, sino el hecho también de los intereses que hay detrás. ¿Por qué Ecuador toma ese paso de violentar el derecho internacional? Bueno, en primer lugar, indiscutiblemente, lo sucedido con el secuestro de Jorge Glass dentro de la Embajada de Ecuador en México no registra precedente. Probablemente una de las normas más sagradas del derecho internacional es la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, que se encuentra recogida en el artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Pero la Convención de Viena simplemente codifica una norma consuetudinaria histórica del derecho internacional. El respeto a las embajadas data incluso desde las guerras medievales. Durante la Segunda Guerra Mundial se respetaba la inviolabilidad de las embajadas. Las peores y más férreas dictaduras de América Latina, como la dictadura de la Junta Militar en Argentina o de Augusto Pinochet en Chile, respetaron la inviolabilidad de las embajadas donde se asiló a personas. Por lo tanto, no registra precedente lo que ha ejecutado unilateralmente el presidente Daniel Noboa. Y efectivamente supone una gravísima agresión para la seguridad de las relaciones internacionales en el mundo. ¿Qué es lo que ha motivado esta decisión sin precedentes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa? Yo veo 4 elementos que confluyen en lo que ha podido ser
el gatillo que ha activado esa decisión del presidente Noboa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en Ecuador desde el año 2017 se ha desatado una persecución política enfermiza contra todo el correísmo. Es decir, son múltiples las personas asiladas fuera de Ecuador por persecución política a través de estrategias de lawfare. Entre otros, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa, que se encuentra asilado en Bélgica, ¿no? Y que tenemos que recordar que fue condenado en el conocido como caso Sobornos, y leo literalmente de la sentencia, por influjo psíquico. Además, es necesario tener en cuenta que Ecuador le interesa atacar la figura del asilo, porque son múltiples los políticos de la Revolución Ciudadana que se encuentran asilados en terceros países. Pensemos en el ex canciller Ricardo Patiño en México y otros altos cargos de las administraciones de Rafael Correa. Además, en Ecuador va a haber una consulta popular el próximo 21 de abril y es muy probable que el presidente Noboa también haya desplegado esta acción sin precedentes con algún cálculo electoral que en mi opinión no le va a salir beneficioso. Y por último también hay que tener en cuenta como cuarto elemento que ha podido influir, un elemento también psicológico, y es que el presidente Daniel Noboa tiene una extracción social marcadamente elitista. Es hijo de una de las grandes fortunas de Ecuador y es muy probable que en su crecimiento individual no haya registrado en muchas ocasiones un no por respuesta y que tenga probablemente una actitud ante la vida marcadamente despótica y que la haya trasladado al ejercicio de la política pública en Ecuador, ¿no? Quiero agradecerle al doctor Aitor Martínez que nos ayuda a entender con esas claves lo que está detrás y los intereses que se manejan, desde políticos hasta económicos, en torno también a la aplicación del lawfare que resurge en el Ecuador, que nunca ha desaparecido y que se arrecia en un país que además no tiene condena internacional. Hoy la CELAC marcaba unánimemente, esa condena a la violación del derecho internacional y la postura de Venezuela, que también es otro punto de inflexión para ponerle un alto a esas arbitrariedades. Gracias por su tiempo para Telesur y El Mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Alfonso Insausti, desde Colombia, nos va a comentar sobre el juicio que llevará a cabo la Fiscalía de Colombia contra el expresidente Álvaro Uribe por sobornos a testigos y fraude procesal. ¿Qué desmonta todo esto? El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, presentó este martes 9 de abril una acusación contra el expresidente Álvaro Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno de testigos y actuación penal y fraude procesal, lo que indica que será llamado a juicio, tal como lo informó la Fiscalía General de la Nación. Es la primera vez en la historia en Colombia que un expresidente es llamado a un juicio penal. Este caso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda realiza un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia y en medio de su argumentación presenta dos testimonios que señalaban al expresidente Uribe y Santiago Uribe como fundadores del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Álvaro Uribe, en respuesta, decide denunciar ante la Corte Suprema, juez natural de los congresistas, a Iván Cepeda. En 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema hizo público un auto en el que cerraba la investigación contra Cepeda e impulsaba copias para quien fuera investigado por manipulación de testigos fuera el ex jefe de Estado, Álvaro Uribe. El 18 de agosto de 2020, ya con medida de aseguramiento, Uribe anunció su renuncia como senador de la República. Esto hizo que la Corte perdiera su competencia sobre su caso y el expresidente pasara a la Fiscalía General de la Nación, entonces dirigida por el fiscal Francisco Barbosa, un fiscal de bolsillo. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe está cargado de enorme cantidad de mentiras, difamaciones, manipulaciones, verdades a medias y cinismo perpetrados tanto por el Centro Democrático como por el mismo Álvaro Uribe. Ahora será la rama judicial quien determine cuál es el despacho que asumirá el juicio y citará la formalización de la audiencia de acusación. Vale decir que todo este entramado se ha hecho para evitar el conocimiento de la verdad y el debate histórico sobre el influjo de un proyecto paramilitar que logró hacerse con el poder en el 2022. También es necesario decir
que hoy se suman muchas voces de ex jefes paramilitares que señalan a Álvaro Uribe como parte de la configuración y estrategia del paramilitarismo en el país. La verdad sigue siendo una deuda en Colombia, y la verdad para la no repetición y la construcción de paz siguen siendo una deuda. Quiero agradecer a Alfonso Insausti por haber participado en nuestra coordenada. Ahí nos ubicaba en otros hechos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Ya para finalizar el programa, les propongo revisemos nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Derecho internacional. Está atravesando el peor escenario desde el último siglo. La Carta de Naciones Unidas está interpretada a intereses antojadizos de esa supremacía transatlántica, lo que genera un precedente que podría poner en riesgo el derecho al asilo diplomático en nuestra región y el resto del mundo. 2. CELAC. El organismo de integración ha sesionado para recordar que el asilo es un principio inviolable. Han condenado por unanimidad la acción emprendida por el gobierno de Daniel Noboa. Venezuela, en protesta, ha decidido cerrar su embajada y consulados hasta que se restablezca el derecho internacional. Noboa está poniendo en riesgo la seguridad de las embajadas de otros países acreditados en Quito. 3. Lawfare versus legalidad. El año 2018, la República del Ecuador presentaba una opinión consultiva para que esa institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección se evalúe, algo que el propio gobierno ecuatoriano está violando por intereses políticos. Ahí entra ese lawfare, que es esa instrumentalización de la justicia. Ecuador tiene una elevada tasa de perseguidos políticos y nadie condena esa práctica ilegal. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.